Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Lo prometido es deuda, les tenemos una súper entrevista en esta sección de constructores de la civilización del amor. Estamos muy contentos de recibir hoy a dos constructores en un tema muy difícil, pero que ellos nos van a explicar por qué llegan a hablar de esto. Tenemos a Graciela de María y Campos y al maestro Benjamín Zamudio. Bienvenidos a este programa desde la Red con Dios. Pues gracias por compartir con nosotros su testimonio y lo que vienen a hablarnos. Vienen de una organización que se llama WOMP. ¿Nos pueden explicar un poquito qué es WOMP y más o menos qué es lo que hacen ahí? Sí, cómo no. Primero, pues, muchas gracias por la invitación, Roberto. WOMP de México, Asociación Civil, es una asociación afiliada a WOMP International. Los doctores John y Evelyn Billings, que descubrieron el método de la ovulación Billings, empezaron a estudiar desde 1953, hicieron una organización que es la Organización Mundial del Método Billings. En inglés es World Organization of the Ovulation Method Billings, por eso las iniciales. Y hay varios países donde está esta misma organización. México afortunadamente tiene WOMP de México, y es por eso que nosotros colaboramos en esta asociación, que es una asociación no lucrativa y que busca poner al acceso de la gente la solución científica para que la gente en forma natural pueda planificar su familia en forma responsable, pues como lo indica la encíclica Humanae Vitae, que es la que da esa pauta de utilizar métodos naturales. Ustedes están encargados de la parte de formación, de formar a parejas, a familias acerca de este método aceptado por la Iglesia. Pero, ¿cómo es que ustedes empiezan a tener esta sensibilización? ¿Cómo ustedes llegan a entender la necesidad de este método? Graciela, cuéntanos, pues, ¿de dónde nace la sensibilización para llevar este mensaje a los demás? Pues mira, desde que nosotros planeamos casarnos, pensamos, bueno, ¿y ahora cómo vamos a planificar la familia? Y como yo siempre toda mi vida he sido sumamente irregular en mis ciclos menstruales, pensé que a lo mejor no iba a poder, entonces acudí a un médico para que me regularizara. Y pues mientras estuve tomando medicamentos hormonales, me regularizaron. Pasé 2 años tomando eso y como dije yo, bueno, ya si en 2 años no me regularizaron, ya no me regularizaron. Suspendí, bueno, terminé el tratamiento, lo suspendí y volví a mi irregularidad. Entonces, incluso me habían dicho que a lo mejor no podía tener hijos porque mi matriz era muy pequeña y problemitas de esos. Entonces le dije a mi esposo, de todos modos, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo, bueno, pues si Dios nos concede un hijo, que bueno, si no, de todos modos me quiero casar contigo. Nos casamos y pues gracias a Dios, a los 3 meses de casados, quedé embarazada de nuestra primera hija. Y entonces ahí empezaron la pregunta, ¿y ahora cómo vamos a planificar la familia? Claro. Y entonces yo que pues tenía la idea en mis pláticas prematrimoniales que empezaban en aquella época, estamos hablando de 1974, tomamos nuestra plática prematrimonial y cuando nos dijeron ahí de la sexualidad y la planificación familiar, dijeron que 10 de calificación los métodos naturales, reprobados la esterilización y el aborto, y entre el 6 y el 9 todos los demás métodos. Entonces, como ella era irregular, primero era una materia que no me interesaba, la planificación familiar, todavía no sabía si íbamos a poder ser padres.
Pero cuando ya vimos que sí, que Dios nos concedió ese don, que es el hijo, y entonces dije, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Porque el ritmo solamente lo pueden llevar las mujeres que tienen sus ciclos cada 28 días, cada mes. Y en el caso de Graciela, no, cada 5 meses, cada 7 meses, cada 3 meses. Y entonces dijimos, bueno, mientras no sea abortivo, no hay problema. Y eso te lo dijeron en una plática prematrimonial parroquial. Parroquial. No, fue hasta especial, fue en instalaciones especiales. Íbamos de varias parroquias, fueron especialistas. Y eso me dijeron. Okay. Yo muy confiado, pues eso creí. ¿Qué te dijeron? Entonces, ¿están permitidos siempre y cuando no sean abortivos? Siempre y cuando no sean abortivos o la esterilización, Pues esterilización. está permitido. Ok. Y yo dije, pues de panzazo. Paso de panzazo, ¿cuál es la dificultad? Entonces buscamos un médico católico. Fuimos con el doctor, que es muy conocido, un gran ginecólogo, el doctor Carlos Fernández del Castillo. Le dijimos, somos católicos, ella es irregular, no podemos llevar el método del ritmo, nos acabamos de casar, nos casamos en 75, vamos a cumplir 40 años de casados este año, y le dije, yo no puedo tener 20 hijos, entonces en nuestro caso pues venimos con usted para que nos dé un método que no sea abortivo. Y dice, ¿es usted católico? Sí, sí, doctor. ¿Y ya leyó la Humanae Vitae? Pues sí, la leí en preparatoria. Pues vuélvala a leer, porque usted no puede usar métodos anticonceptivos. De ningún tipo. ¡De ningún tipo! Le dije, oiga, doctor, pero... ¿Y saben qué? Pues tengo que atender otro paciente, con permiso. Y Roberto, salí yo desconcertado, molesto, Claro. enojado. Decía, hombre, yo, ¿qué cerrazón de persona? No es un médico humano. Llevábamos hasta nuestra hija, nuestro bambineto, y le dije, pero no te preocupes, vamos a buscar a un sacerdote muy humano que yo conozco y él sí nos va a dar permiso. Y eso, cuando lo platico en las conferencias, a la gente le da risa. Sí, claro. Porque muchos hicieron lo mismo que yo en ese momento. Y entonces fuimos y lo buscamos, ya lo habían cambiado de parroquia y entonces, otro padre que quiera que lo atienda, no, yo quería al padre humano, el que da permisos. Sí. Y fuimos a la siguiente parroquia, oiga, buscamos al padre Cardona, por cierto, padre, y fíjese que está enfermo. Otro padre que quiera que lo atienda, no, yo quiero el padre Cardona. Capaz que otro padre me sale igual de estricto que el ginecólogo. Sí, claro. Y dije, no, claro. Yo quiero al humano. Y entonces bajó el padre Cardona con bastón y dice, ¿quién me busca? Y ya le dije, mire, tenemos 1 año de casados, tenemos nuestra bebé, yo no puedo tener 20 hijos, ella es irregular. En nuestro caso, ¿qué podemos hacer para planear? Y él nos dijo, método Billings, lo pueden encontrar en la librería San Pablo, en las calles de Madero. Le dije, padre, no me ha explicado bien, yo creo, porque ella es irregular. Lo puede llevar cualquier mujer, aunque sea irregular. Pero padre, y me siento muy mal, y ya me tengo que ir. Y me quedé igual que con el ginecólogo. Claro. Y llegué al departamento, me senté en la sala, y se me salían las lágrimas, Roberto, porque me sentía yo engañado en mis pláticas prematrimoniales. Ese día yo dormía con mi esposa y no teníamos una solución para poder cumplir el plan de Dios. No podía yo hacerme el desentendido porque tenemos que seguir nuestra conciencia. Y entonces así fue como empezó este camino inimaginable. Empieza esta hambre de conocer, obviamente por una situación muy concreta, ¿no? Por este sentimiento de, en una plática de repente prematrimonial nos encontramos lo que sea, pareciera que fueran meros trámites, que no verdaderamente una formación humana para preparar algo tan importante como no solamente la misa y el sacramento en sí, sino todo lo que continúa, ¿no? A partir de ahí entonces ustedes empiezan a meter específicamente en la encíclica Humanae Vitae. ¿Qué encuentran en esta encíclica? ¿Qué les dice? Pues la busqué y la encontré. En efecto, la había yo leído en preparatoria, era un tema que me interesaba. Y la leí en 15 minutos, imagínate. Es un documento pequeño, porque yo los invito a todos a que lo lean.
La leí en 15 minutos, claro, me detenía yo ahí por las grapitas, por el medio, donde los métodos que sí, los métodos que no. A los 2 días dije, la estoy leyendo muy rápido, tiene que haber el capítulo de excepciones. La leí en media hora y no encontraba yo el capítulo de excepciones. Hasta que dije yo, la tengo que leer palabra por palabra. En mi lógica humana no cabe que no hay una solución para mi esposa y para mí. Cuando la volví a leer palabra por palabra, cuando iba en la tercera parte de la encíclica, cuando habla no de los métodos, sino hablaba del amor conyugal, del plan de Dios, empecé a sentir una paz como nunca la he sentido, Roberto. Y haz de cuenta una voz interna que me decía, ya ves como lo único que quiero es que seas feliz. Acabé de leer toda la encíclica con una paz inimaginable. Y el siguiente sábado me fui a comprar el libro del método Billings a la librería San Pablo y nos pusimos a estudiarlo. Mi esposa estaba en lactancia, o sea, ni estaba ovulando, no estábamos bien enterados de cómo funcionaba eso, y yo haciéndole preguntas, y aquí dice, y mi esposa, pues no sé, yo no siento nada, ni veo nada, etc. Una confusión total. Y así estuvimos de 1976 a 1982 siendo autodidactas. Y te quiero decir que llevamos el método Billings ahora sí que con sangre, sudor y lágrimas. Me acuerdo una vez que estábamos en Acapulco llenos de dudas, el escenario extraordinario, sí, claro, pero la responsabilidad también de cumplir el plan de Dios, y se llegaban a salir las lágrimas, ¿sí? Y no teníamos a quién llamar. Yo creo que ustedes se topan con 2 realidades de nuestra iglesia muy concretas. La primera, obviamente, la falta de información, de herramientas a la mano de cualquier laico, porque no es que nosotros, una persona en una iglesia, diga, claro, la Humana Vitae es una herramienta que los obispos y el Espíritu Santo a través de ellos me ha dado para vivir mi catolicismo en temas muy concretos como esta parte de la reproducción. Y también la parte de acercarnos a alguien que nos ayude, ¿no? Estamos un poquito abandonados. ¿Cuál es su experiencia o cómo vivieron, cómo lograron ustedes hacer vida una encíclica como una Humana Vitae? Que es un tema concreto, pero hay muchísimas que son perfectamente desconocidas para nuestro pueblo, que son perfectamente desconocidas y que nos hace falta como profundizar, que darles la parte práctica a ella. ¿Cómo la viven ustedes para convertirla en vida concreta? Que además, no sé si sea mucho decirlo, pero ayuda muchísimo a su matrimonio. Sí. Pues ahí entendimos el plan de Dios, vamos a decirlo así. Porque al fin y al cabo, yo me he puesto a analizar, ¿para qué nacemos? Y así me lo enseñaron en primaria, para amar y servir a Dios y así ganar la vida eterna. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues tenemos varios caminos. Nosotros elegimos el camino del matrimonio. Hay otros que eligen el camino de la vida seglar, o el camino de la vida religiosa, de monjitas religiosas que se educan hay mil formas de llegar a ese motivo por el que nacemos, amar y servir a Dios y ganar la vida eterna. Y a veces se nos olvida. Sí. Entonces nosotros decimos, queremos cumplir con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Dónde? ¿Cómo? La Humana Vitae. La Humana Vitae nos orienta y nos ayuda mucho. Y nos enseña que la unión y la procreación van unidos y no se pueden separar. Si los separamos con anticonceptivos, ¿verdad? Nuestros actos sexuales ya nada más van a ser unitivos, sí, pero claro, no procreativos. Incluso la inseminación in vitro y esas cosas es procreación sin unión. Entonces, por los 2 lados está mal, ¿no? Claro. Entonces, sí, la encíclica nos orienta muchísimo en todos esos aspectos. El amor conyugal, como debe de ser. Está llena de una riqueza, como dijo él. Todavía no llegaba a los anticonceptivos ni a cómo planificar, y le entró una gran paz, sí, porque realmente nos orienta cómo vivir ese amor y cómo podemos lograr la salvación de nuestra alma. Imagínense que una persona que no sabe ni siquiera qué es una encíclica. ¿Qué les dirían?
¿Cómo acercarse a un documento que parece a la vista tan pesado? Porque a veces hay unos con lenguaje muy, muy pesado, porque bueno, entendamos que son documentos escritos en otros tiempos y por autores diversos, ¿no? Claro. Pero ¿cómo le acercarían primeramente a una encíclica y después específicamente para que lean la Humanae Vitae? Bueno, como tú bien lo dices, al principio sobre todo la gente dice, es que no le entiendo bien. Les digo, miren, si abrimos un libro de medicina, está escrito en lenguaje científico de médicos. Claro, claro. Si abrimos el libro de leyes, un libro del Código Civil y todo eso, pues también al principio no vamos a entender. Y si abrimos un libro que habla de la teología, del plan de Dios, al principio nos va a costar un poco de trabajo, pero después empiezan a entenderle y a agarrarle sabor. Y obviamente también es el Espíritu Santo, claro, que te ilumina y te anima para entender la palabra de Dios, ¿no? Claro. Entonces, nosotros, con la experiencia que tuvimos, gracias a ese gran médico que me encontré, fiel a los principios de Dios, gracias a ese gran sacerdote que me encontré, fiel al magisterio, es que estamos aquí. Si no, mi esposa a lo mejor se hubiera muerto ya con uso de anticonceptivos, su familia tiene tendencia al cáncer, etcétera. O sea, no estaríamos aquí. Tú decías que cómo nos ha transformado. Bueno, nos ha permitido vivir 40 años juntos, tener 4 bebés, nos ha llenado de felicidad. Al principio fue un poquito difícil, claro, porque no teníamos a quién recurrir, porque fuimos autodidactas, pero guiados en medio de la oscuridad de este mundo, guiados por la luz de la fe. Este es el camino que nos muestra el Papa. El Beato ahora, Paulo VI, nos mostró ese camino y seguíamos a tientas, pero sabíamos el rumbo, hasta que afortunadamente en 1982 hubo el segundo Congreso para la Familia de las Américas en Acapulco, un gran evento, y ahí yo puse todos los pretextos del mundo para no ir. Y Dios los fue quitando. Hasta que llegamos, conocimos las conferencias de los doctores Billings y conocimos en México dónde se podía aprender el método de la ovulación Billings, y en una conferencia nos cayó el 20 porque volteé con Chela y le dije, ¿sabes qué? Es que nos tenemos que dedicar a compartir esta verdad. Y entonces entendí todo lo que me había pasado antes. Era para llegar a ese momento del llamado. Ese sí fue el llamado, la vocación. Y aquí nos tienes. Yo les digo que estaba yo tan traumado de lo angustioso que es tener preguntas sobre este tema de planificación familiar y no encontrar a nadie, que ahora Chela y yo nos dedicamos de tiempo completo, gracias a Dios, a preparar instructores para que se certifiquen y puedan enseñar el auténtico método de la ovulación Billings y puedan tranquilizar de todas aquellas almas que quieren vivir el plan de Dios como Él lo diseñó. Y viviéndolo, además, Dios da el 100 por 1. Sí, claro. Vive uno una felicidad total, una felicidad conyugal, mejora la comunicación, hay paz, etcétera. O sea, la riqueza es enorme. De aquello que parece una traba, ¿cómo voy a planificar la familia con métodos naturales? Lo que parece una traba es la gran ventaja en la vida conyugal. Y es que parece que en nuestra sociedad el tema está reducido nada más a la parte procreativa, o sea, inclusive nada más a la parte sexual del acto. No estamos viendo todo lo que hay alrededor, desde el por qué un hombre y una mujer se juntan y forman un matrimonio, hasta el final del matrimonio, que es la santidad, la reproducción. Y ya ustedes, vamos a necesitar un programa entero para hablar específicamente de Humanae Vitae y de lo que ustedes hacen, que es específicamente formación para la reproducción responsable. Y bueno, pero es importante conocer lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Es importante, claro, como ustedes los decían, el camino que los llevó a ustedes, porque es el camino que mucha gente allá en casa puede estar viviendo. No sé, reproducción familiar, planeación familiar me suena a programa de gobierno de hace mucho tiempo y no sé exactamente cómo empezar y a quién acercarme. Y si la iglesia tiene alguien que nos pueda ayudar, específicamente en esta función
suya en la fundación. ¿Qué proponen? ¿Qué hacen? ¿Pláticas? ¿Conferencias? ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo podemos acercarnos si tenemos dudas con ustedes? Bueno, nosotros, aparte de las conferencias informativas y de las pláticas, nos dedicamos a dar cursos a matrimonio. Son cursos sumamente económicos y el recurso económico a veces se beca a la gente que no tiene los recursos y duran unas 6 sesiones de 2 horas donde la gente tiene la oportunidad de tener el acompañamiento de un instructor certificado y de tener la experiencia de cuáles son los síntomas de fertilidad e infertilidad en un ciclo, y la verdad con eso es suficiente para poder conocer cuándo la mujer es fértil y cuándo es infértil, para que cuando haya razones de amor para espaciar la llegada de un bebé, pues se recurra al método Billings, ¿verdad? Aquí tenemos precisamente los contactos, formas en las que ustedes pueden hacer preguntas, acercar. Sobre todo, la idea es que si tienen preguntas se comuniquen con ustedes, pero también que asistan a alguna de las conferencias. Claro, claro. Entonces están los teléfonos que son el 55 60 5486, donde Chela y yo estamos a sus órdenes. Un correo muy fácil que es método Billings con doble L @yahoo.com.mx, y tenemos un sitio que nos pidió la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde están aproximadamente 300 instructores certificados de alta calidad, porque así lo pidieron los obispos. Queremos instructores de excelencia por el don al que ustedes sirven. Así lo dice en un documento. Entonces es algo importante, porque luego se desprestigia el método si alguien lo aprende con personas que de buena fe lo hacen, pero que no lo conocen. Sí, claro. Y entonces dicen, ese método no sirve. No, sí sirve. Entonces ahí estaba indicado un sitio HTTP de Google, de los sitios de Google, donde ustedes lo ven, sites.google.com/site/instructores MOB, o sea, del método de la ovulación Billings, y ustedes pueden ahí encontrar el directorio de los instructores en todos los estados de la República, donde ustedes pueden contactarlos para que los ayuden a conocer su fertilidad. En casos extremos donde no hay instructores, por internet, a través de Skype, se les da la asesoría. Estamos tratando de sensibilizar a la gente acerca de la importancia de la familia. Todo lo que está atacando, todo lo que representa la familia, porque a veces la familia va en contra de intereses económicos inclusive, ¿no? Si la gente se acercara a este método, que es muy sencillo, que requiere de un momento en el que los dos, porque eso es importante, o sea, que no se acerque nada más ella, que no se acerque nada más él, que se acerquen como parejas, ¿no? Y que los jóvenes se acerquen inclusive como preparación prematrimonial. Esto representa que se dejen de vender condones, por ejemplo, que se dejen de vender, si nos vamos más adelante, inclusive hasta que cierren abortorios, porque estamos hablando de consecuencias finales cuando la solución es: yo voy a planear, yo voy a ejercer mi dignidad como hijo de Dios y vamos adelante. Creo que ustedes son un gran ejemplo de más allá de lo que pueda ser el medio método o la teoría, el verlos a ustedes y que su matrimonio, que sus hijos logran esta felicidad y estabilidad gracias a esta planeación, pues es para nosotros la mejor prueba de que cuando estamos unidos a Dios las cosas van funcionando muy bien. Un último mensaje porque se nos acaba el tiempo. Ya les repito, vamos a tener que hablar con ellos muchísimas veces más para que nos expliquen más qué es el método, para que nos hablen un poquito más de algunos casos que ustedes han visto. Están súper invitados para otra entrevista y poder profundizar, pero es importante conocerlos, conocer su historia para después poder profundizar. Un último mensaje que quiera darle a una pareja que nos está viendo, que nos pueda ver ahorita en este momento o a partir de alguno de los videos que dejamos en archivo. ¿Qué les dirían ustedes para que se acercaran al método? Y sobre todo un matrimonio más contento. Bueno, yo lo que le podría decir a las parejas es que más que un método de planificación familiar es una manera de vivir, porque es un método que tiene secuelas positivas. Ese tremendo, ¿qué diremos?, traba que tiene de que los días fértiles, pues
si deseamos posponer el embarazo, no podemos tener relaciones, a la larga se vuelve algo que lo hace más interesante, claro, porque estamos esperando con gusto, claro, con mucho entusiasmo los días que sí se pueden tener las relaciones. O sea, tiene muchos aspectos que no nada más enfocar nuestra felicidad y nuestro amor en lo sexual, sino el día que no se puede, hombre, vámonos al cine a tomar unas quesadillas, a jugar dominó con los amigos. Claro. Hay mil formas de manifestarnos el amor. Y también tener muy presente que cuando la mujer aprende a saber cuándo está fértil y le dice al esposo, hoy estoy fértil, no se está negando a tener relaciones sexuales, sino los dos de común acuerdo vamos a ver si nuestro deseo, nuestra intención es tener otro bonito bebé o posponerlo o a lo mejor definitivamente ya no. Pues entonces sabremos la consecuencia de nuestros actos. Y decimos, claro, no, pues mejor vamos al cine, claro, ¿verdad? Es un método que no nada más es para no tener hijos, es también para lograr el embarazo. Claro, hay parejas que de veras se han sometido a estudios y a mil circunstancias, sí, para poder lograr el bebé, y con el método Billings lo han logrado. Y también para posponer el bebé. Y otra cosa muy importante, poder monitorear o poder supervisar nuestra salud reproductiva. Claro. Porque la mujer se conoce ya tanto que a veces hay circunstancias diferentes que cambian, claro, y entonces descubren que hay algo malo, van a tiempo al médico y nos puede curar a tiempo. Claro, hay mujeres que ya no pueden lograr la salud porque no saben reconocer, no supieron monitorearse. Exacto. Yo quisiera nada más decirles, miren, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Tengamos confianza en Dios, en su iglesia, encabezada por el Papa. El Papa no está buscando que suban las acciones de la iglesia en Wall Street o en el Nasdaq, ¿no? Sino es la institución que se preocupa por el hombre. Entonces, tengamos fe, tengamos confianza, acerquémonos y créanme que van a recibir ustedes mucho más de lo que se imaginaban. La recomendación es entonces, Humanae Vitae, búsquela, está en internet, la puede encontrar en cualquier lado. En San Pablo ustedes pueden ir a cualquier librería y pedir la encíclica Humanae Vitae. Vamos a profundizar un poquito más en esta encíclica en otra entrevista que vamos a tener con ellos, pero por ahorita tenemos que despedirnos. Se quedan con mucha tarea, con muchas cuestiones para reflexionar y compartir. Si usted conoce a alguien al cual le pueda servir, vaya, experiméntelo y después compártelo, para que este conocimiento que nos da la iglesia y esto que nos vinieron a compartir nos pueda servir para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa de Desde la Red con Dios. Nos vemos mañana. Un saludo a todos. Saludos a Roberto, a Ceci, que son los titulares de este programa. Un saludo y un agradecimiento a todos los que están detrás de cámaras para que este programa sea posible. Nos vemos mañana en Desde la Red con Dios. Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.